Buenos días a todos y todas. Un saludo para los compañeros de Ciencia en Panamá. Ok, vamos a empezar el panel y ustedes disculpen, pero el speaker que teníamos programado para este panel en concreto ha tenido complicaciones de horario y está ahora mismo en un avión. Así que vamos a tratar de hilar lo que hubo en el primer panel para continuar en este segundo panel. Ya vimos innovación, ahora vamos a ver esa necesidad que hay de inversión en salud con el término de motor de crecimiento, empleo, guía del desarrollo que hay en Panamá en salud. Bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta que dice: ¿qué están haciendo, qué estamos haciendo en Panamá para atraer mayor inversión extranjera directa en materia de salud? Y esta es una pregunta para todos en la mesa, en esta mesa. Así que el que quisiera empezar primero, perfecto. Doctor Castro. Bueno, muy bien. No sé si me escucha. Sí, muy bien. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Me encanta cuando los paneles los moderan las mujeres. Creo que tenemos una deuda de equidad de género, entonces celebro que esté ahí liderando. Muchas gracias. No soy panameño, como pueden escuchar por este acento de telenovela de Netflix, pero lo que sí les puedo decir es una cosa importante en el tema de definir constituirse en un hub de innovación, es decir, vamos a hacer un hub para el mercado interno o un hub de exportación. Y creo que esto concuerda mucho con lo que decían al interior del panel anterior. Si queremos ser un hub de exportación, creo que es importante primero resolver una cantidad importante de desafíos. En el tema de inversión en salud, lo primero es que yo creo que tenemos que empezar a pensar que la salud no necesariamente constituye un gasto para la sociedad, sino una inversión. Eso es una primera, digamos, premisa o tema de interés. El hecho de que Panamá pre-pandemia invirtiera 4,5 del Producto Interno Bruto en salud ya nos hace pensar que teníamos un rezago importante, máxime cuando el país ya estaba llegando a cifras de ser considerado un país de renta alta. Y cuando nos comparamos con países de la OECD, que tienen un promedio aproximado de 8.8 o 9%, la brecha es mayor. Cuando miramos el momento de la pandemia y sube el gasto en salud a 7,6, en momentos de recesión uno encuentra lo que decían muchos de los panelistas. A pesar de que hay menos recursos, contracción económica, subir a 7,6 quiere decir que se hizo un esfuerzo importante. Entonces yo creo que el mensaje que pudiera yo dar, no siendo un local, pero pudiendo ver estas cifras, es ojalá en estos momentos de reapertura, de reactivación, que esa cifra se mantenga y se canalice aquellas cosas que también mencionaron varios colegas en el panel anterior, que es la inversión en aquellos pacientes y aquellas tecnologías y aquellos servicios y aquellos procedimientos que quedaron rezagados y no pudieron acceder a atención en salud a efecto de la pandemia o porque simplemente se canalizó toda la atención y todos los esfuerzos para atender la pandemia. Bien, arquitecto García, desde su perspectiva como productor nacional, ¿qué condiciones deberían mejorar para impulsar que este sector produzca o invierta en parte de ese Producto Nacional Bruto? Sí, bueno, como usted mencionó, yo hablo por la parte del productor nacional, que a pesar de que no muchos sepan, en Panamá hay una pequeña pero muy eficiente industria manufacturera de medicamentos. Nosotros al final es atraer innovación a Panamá, lo que se quiere. Para poder llevar de la mano esta intención de traer innovación a Panamá, necesitamos trabajar en el recurso humano. El recurso humano en Panamá para materias de salud es un poco escaso y definitivamente no está orientado hacia la parte industrial de esto. Me parece que debemos trabajar de la mano con la Universidad Nacional, por ejemplo, en crear carreras afines a la industria para poder proveer este recurso humano que necesitarían todas estas empresas que se quieren atraer, tanto internacionales como locales, y poder exponenciar nuestra ayuda a proveer salud en Panamá. Otro tema que se debería trabajar es cómo nosotros como Panamá vendernos hacia atraer la innovación a Panamá sobre los pares de la región. De esto en otros países se hacen trabajos del gobierno para incentivos fiscales, temas de zonas económicas especiales,
para atraer esta industria y proveerle la seguridad jurídica que ellos necesitan para que tomen la decisión de invertir en Panamá. Bien, o sea que estamos hablando de recurso humano, importante atraer la innovación, pero también ese recurso humano multidisciplinario, que es importante. En este contexto, doctor Ortega, ¿cuáles son las capacidades o con qué capacidades actuales puede Panamá atraer esa inversión para el sector salud con un enfoque de innovación? ¿Y qué políticas públicas existen en esta área? Y bueno, yo creo que tenemos que ver la salud como un productor de bienes y servicios. Creo que alrededor de la salud hay una industria que es muy importante. De nuevo, creo que estamos en un momento, y voy a repetir algo que dije en el panel previo, alrededor de la ciudad de la salud está ocurriendo una generación de grupos que quizás por la dimensión de nuestro país va a ser el centro de salud más grande de la región centroamericana. Ahí se está invirtiendo casi $1.000 millones en la ciudad de salud, 100 millones de dólares en la Facultad de Medicina, 70 millones de dólares en el próximo Instituto Gorgas, el Instituto Oncológico Nacional y un nuevo hospital del niño. Nosotros tenemos que utilizar esa inversión que se está haciendo en salud y verla como un productor de bienes y de servicios alrededor de la cual hay que atraer la inversión de la industria. Hay diferentes tipos de industria, equipamiento farmacéutico, por ejemplo. Tenemos muchas iniciativas que yo creo que tenemos que sentarnos y unificarlas. Tenemos el hub farmacéutico que identifica 3 áreas importantes. Una es la distribución de valor agregado, donde ya hay compañías farmacéuticas en Panamá que tienen años haciéndolo, y creo que ahí hay que hacer una alianza con Fedefarma para identificar que otras compañías están dispuestas a venir a Panamá y utilizar a Panamá como su hub para distribución farmacéutica de valor agregado. Investigación clínica. Tenemos 20 años de hacer investigación clínica de primer nivel en este país. Tenemos de los mejores investigadores clínicos de América Latina, competitivos en el mundo de vacunas, y tenemos que promoverlo y no ver eso como un peligro, sino como una oportunidad y fortalecerlo. Público-privado tenemos que trabajar en la misma dirección. Y la tercera oportunidad que identifica ese diagnóstico es la producción de medicamentos locales. Hay 10 o 13 productores de medicamentos en el país que necesitan esos productores para ofrecer un mejor portafolio, más completo, en aquellos lugares donde la industria farmacéutica global innovadora no tiene interés, porque no tiene patente, porque el costo es muy bajo. Nosotros en la Secretaría creemos, y lo estamos haciendo con la Dirección de Innovación Empresarial, incentivar la producción local de medicamentos. Con la Facultad de Farmacia queremos conversar sobre la formación de recursos humanos especializados, por ejemplo, farmacéuticas industriales. Tenemos una reunión pendiente con la profesora Buitrago. También creo que es importante tener ciencias regulatorias. Tenemos que tener una autoridad regulatoria de nivel internacional autónoma, ¿sí? Que no puede ser juez y parte estando dentro del Ministerio de Salud. Tiene que ser autónoma, y creo que eso es importante, porque si algún día vamos a producir algo aquí y lo vamos a exportar, tiene que ser de nivel internacional. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades, pero por un lado tenemos el hub farmacéutico, por otro lado tenemos la Ciudad del Saber, por otro lado está la Secretaría Nacional, está la universidad, y cuando hablo de universidad, no es la Facultad de Medicina, es biología, tecnología médica, enfermería, salud pública, medicina. Caramba, ahí se genera conocimiento que afecta la salud en general. Está antropología, está sociología, hay estadística, está dentro de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá tiene que tomar un papel más relevante en lo que ocurre en este país y ser el líder en la generación y transferencia de conocimiento. Ok, en vista de lo que han contestado en esta primera ronda de preguntas, lo vamos a relacionar con el impacto sobre la economía, el impacto de salud sobre la economía. En este contexto, doctor Castro, ¿cuál sería o cómo sería la inversión en salud que apoya el crecimiento económico y social en una economía de país? Realmente la inversión en salud propende porque las personas de manera equitativa, si miramos por ejemplo la definición de la Organización Mundial de la Salud, que además es adaptada para nuestra región a través de la OPS,
mezclando los conceptos de cobertura universal en salud y acceso universal en salud, porque lo dijeron hoy y es evidente que hay de alguna manera una desconexión entre lo que le ofrecemos a la gente o lo que le decimos a la gente tiene derecho y lo que las personas realmente, a lo que ellas pueden acceder. Entonces, la equidad y la inversión en salud promueve sociedades más productivas, más equitativas, habitualmente políticamente más estables. A lo largo de la pandemia hay una cosa que quisiera mencionar solamente para hacer un ejemplo del impacto de no invertir en algún momento de salud en el desarrollo. Recientemente una organización que se llama la America's Health Foundation hizo un análisis de cómo la pandemia había afectado el acceso de las personas a los servicios de salud. En un 87% de las veces las personas dijeron mis servicios de salud a nivel de la región, no solamente en Panamá, se vieron o desplazados o se vio un rezago importante. Hicieron un análisis económico y solamente en gastos directos se estima que $1 billón adicionales se van a necesitar para atender a las personas que, por ejemplo, padeciendo de cáncer, vieron deteriorado su estado de salud porque no pudieron llegar al médico. Entonces, esto sin contar el impacto en la economía, que son cerca de otros 4 billones, que pudiera tener el hecho de que no pudieran trabajar estas personas. Entonces, realmente la inversión en salud, lo dije anteriormente, es fundamental, es el motor para el desarrollo económico. Yendo al tema del foro, debemos ser creativos e innovadores para movilizar esos recursos. Una cosa importante es pensar en fuentes frescas de ingreso, pensar en un segmento de la población que es el sector informal, cómo vamos a hacer que las personas del sector informal de alguna manera puedan aportar a los sistemas, y también debemos ser innovadores y creativos en cómo vamos a ser más eficientes para gastarnos o para invertir ese 7.6% del Producto Interno Bruto en salud. El doctor lo mencionó anteriormente en una de sus intervenciones, por ejemplo, haciendo evaluación de tecnologías sanitarias, por ejemplo, usando esquemas de acceso administrado, de los cuales podemos hablar más adelante en otra pregunta. Bien, doctor Ortega, ¿qué mecanismos pueden posibilitar un aumento en esa inversión en salud, teniendo en cuenta los vínculos que hay entre la salud, el desarrollo y el crecimiento económico? Usted ya ha dado algunas ideas. Panamá tiene que ser un hub regional en el tema de la salud. A ver, estamos en Expocomer y en Expologística. Expocomer nace hace 16 años de la mano de una colaboración con la Secretaría Nacional, Expologística hace 15 años. Hagamos Exposalud y atraigamos a este país, al resto de la región, y pongamos a Panamá en el mapa de lo que es la atención en salud. Hace unos pocos minutos hablaban de que el sector privado había crecido 25%. Panamá fue de los primeros en invertir en vacunas de alto nivel y tuvo un impacto en salud importante. Relacionado con el desarrollo de vacunas, hubo una inversión de 12.000 millones de dólares. Relacionado con el genoma humano hubo una inversión de 3.000 millones de dólares. Yo creo que nosotros debemos de sentarnos nuevamente, traigo el mismo tema a la mesa, público-privado, y ver cómo nosotros tomamos ventaja de la fortaleza que existe en el sector privado panameño de la salud y de lo que está ocurriendo en el sector público. El país se está transformando. El periodo pospandémico no puede ser igual al prepandémico. Creo que hemos aprendido, creo que el país está listo, tiene profesionales de alto nivel, nos hace falta en ciertas áreas, pero necesitamos un plan estratégico. ¿Dónde vamos a invertir? ¿En qué área vamos a invertir? Cómo el sector público y privado desarrolla los profesionales que necesita. Aquí tenemos zonas francas, empresas SEM, tenemos una cantidad de oportunidades que están ahí. Creo que tenemos las leyes y creo que tenemos los incentivos en el país. Y no siempre excepciones fiscales son la solución para lo que nosotros queremos hacer en este país. En salud, creo que Panamá es un líder, por lo menos en la región centroamericana y probablemente junto con Costa Rica. Aceleradores lineales en este país llegaron rápidamente en el sector privado, después el sector público se alineó
el tratamiento del cáncer aquí. ¿Cuántos centros privados tienen aceleradores lineales? 3 por lo menos, me parece. Y creo que es importante, tenemos empresas distribuidoras de equipamiento médico en Panamá que va a toda la región. Entonces, ¿por qué no tomamos ventaja de eso? Tenemos empresas, aquí creo que aquí está Sanofi, Novartis, Procter & Gamble, Glaxo, creo que hay muchas más. Tenemos que atraer más de estas empresas a este país y trabajar con la industria farmacéutica. Para la pandemia, estoy viendo aquí frente a mí, un investigador de una institución panameña que generó medios de cultivo en Panamá para transporte viral porque no podíamos traerlo al país. Hubo prototipos de ventiladores que no pudimos, que pasaron la fase experimental en animales, pero tuvimos una barrera regulatoria que tenemos que vencer para poder ir en dirección de la innovación, y la innovación siempre va por delante de los aspectos regulatorios. Vamos a tener que jalarlos, porque ellos no nos están empujando, los tenemos que jalar, pero tienen que responder a nuestras necesidades. Y creo que Ciencia en Panamá, creo que APANAC y otras organizaciones nos tienen que ayudar a nosotros a sentar al sector público junto con el privado, y la CENACIT puede ayudar a catalizar con los limitados recursos que tiene, que quisiéramos que fueran más, pero esperemos que mejoren en los próximos años. Bien, hay algo que usted mencionó sobre el un plan estratégico, un plan país. En realidad, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología lleva años con los planes del PENSIT, y también en el panel anterior comentó sobre la necesidad de data local que tenemos, pero que no es abierta y no hay una facilidad para los investigadores. Ivonne, déjame aprovechar que solo somos 3, pero este país tiene hoy 700 estudiantes en las 200 mejores universidades del mundo. Y cada año nosotros le enviamos al sector público y privado una solicitud de en qué necesita formar sus recursos para poder formarlos. Hay 16 programas de posgrado de tiempo completo pagados por la CENACIT. Hay 3 doctorados. Hay un doctorado de MD-PhD en la Facultad de Medicina, hay un doctorado de biotecnología con la UTP, hay un doctorado de entomología con la Universidad de Panamá, y hay 5 o 6 posgrados de tiempo completo en la UTP y 6 o 7 en la Universidad de Panamá, pagados para que los estudiantes solo estudien, no trabajen, ¿sí? Tenemos la posibilidad, tenemos las colaboraciones. Necesitamos que el sector privado crea también que sus investigadores tienen soluciones, y hay que demandar, porque si no hay una demanda de la generación de ese conocimiento y las soluciones siempre se buscan afuera, no hay sostenibilidad del modelo. Entonces creo que es importante. Entonces esa credibilidad se gana, eso no es algo que se regala, pero creo que vamos en ese camino. Hay un plan estratégico de ciencia y tecnología, hay una agenda de innovación en salud, hay 7 proyectos ahí esperando apropiación de esas agendas de innovación para que vayamos en el camino correcto. Bien, en este contexto, en el contexto actual y con las capacidades actuales en el desarrollo, en líneas, segmentos, proyectos y demás condiciones de innovación en salud, en su experiencia, arquitecto García, en medicamentos, desde esta perspectiva de la industria, ¿en qué segmento se puede apoyar el país con las capacidades actuales? Bueno, con las capacidades actuales, el gobierno está trabajando con un informe que generaron, que mencionó el doctor Ortega, de un hub farmacéutico. Un hub farmacéutico en uno de los segmentos es exponenciar la industria, la fabricación. Y se detectaron cuáles eran los puntos a mejorar para poder generar esto de un hub. Con las capacidades actuales, el sector privado puede trabajar de la mano del gobierno para ayudar a suplir las necesidades actuales. Es simplemente ponernos de acuerdo y crear compromisos entre ambos para buscar soluciones. Pero no es solo con la capacidad actual, es incrementar la capacidad actual lo que se debe llegar. Traer nuevas industrias, traer nuevas líneas de producción. Que estas líneas de producción ya en este punto no deben ser vistas solo para atender a Panamá,
con todos los beneficios que tenemos en las zonas económicas, la estabilidad jurídica y económica que provee Panamá, debemos pensar en actores que desde Panamá atiendan a la región. Obviamente, al tener ubicado aquí la solución, Panamá sería beneficiado y pudiéramos ayudar a tratar el tema de los abastecimientos, tratamientos innovadores que traten las enfermedades raras, que son cosas que ahorita mismo Panamá no tiene, pero debemos atraerlo. Pienso que eso es algo en que el sector privado está dispuesto a trabajar con el gobierno, dispuesto a invertir. Simplemente es encontrar la hoja de ruta, encontrar las deficiencias y trabajar con ellas para resolverlas y poder realmente atraer esta inversión e innovación que se necesita. Anteriormente, en los paneles anteriores los comentaban de que se tenían muchos datos, es decir, muchas consultorías que se hacen, se tienen muchísimos planes. El detalle es de llevar de lo que se dice a lo que se hace, es decir, acciones. Ligado a esto, el otro detalle que comenta el doctor Ortega sobre los conglomerados alrededor de los diferentes polos de crecimiento en salud. Y también comenta sobre la parte de los doctorados y el posgrado y demás. Todas estas regiones o todos estos actores son parte de ese hilo conductor de cómo ligar la academia, lo público con lo privado y conociendo las necesidades, cosas que ya se saben que se necesita, la cuestión es hacerlo. En este aspecto, uno de esos es qué se necesita para implementar en Panamá un hub de innovación en salud en la región. Doctor Ortega, ¿qué dinámicas de colaboración o sinergia deben desarrollarse para avanzar hacia el desarrollo de un hub de innovación en salud? Yo hace rato mencionaba, Ivonne, la necesidad de que, por ejemplo, los centros privados se afilien a las universidades, como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay centros afiliados por el, yo diría, el prestigio que eso da. Creo que hoy en el sector privado hay una excelente atención, hay ya instituciones privadas que acogen médicos en etapa temprana de preparación. Creo que eso se debe expandir. ¿Por qué no pensar que en el futuro puedes tener algunas residencias en alguna institución privada? Ocurre en otros países. Los mejores intensivistas de México vienen del Hospital Español y vienen del Hospital ABC, no vienen de los hospitales públicos, aunque los pediatras sí vienen de los hospitales públicos. Yo creo que abrir centros de investigación está ocurriendo en algunas de las instituciones privadas. Esto es importante porque les permite también tener, creo que esa colaboración con los centros de referencia en Estados Unidos, porque hay esa colaboración con centros en Estados Unidos, una cartera de oferta, porque ya existe la calidad. Creo que hay que, no sé si a través de ProPanamá, no quiero matricular aquí a Carmen Gisela, pero no sé si eso debe ser parte de nuestra portafolio de agenda de promoción internacional. Tienes el hub aéreo más importante de la región, la logística creo que más sofisticada de la región, y grandes hospitales privados y un gran crecimiento en el servicio público. Tenemos todo, pongámoslos en una cartera y promovamos Panamá. Creo que no vamos a poder competir probablemente por costos con Colombia, porque ellos tienen costos más bajos que nosotros. Tenemos calidad, busquemos el nicho, quizás podemos comenzar a hacerlo en nichos específicos, pero si vendes todo, como un todo, ese servicio de salud, estoy hablando de salud, los brasileños le llaman esto el complejo industrial de la salud. Ellos no tienen el complejo militar norteamericano, sobre la base de la cual este país genera grandes cantidades de recursos económicos, pero tenemos que comenzar a pensar en Panamá que la salud, alrededor de la salud se genera, de nuevo, bienes y servicios, y es un generador, además de conocimiento, de dinero. Necesitamos un cambio cultural. Tenemos que arriesgarnos a proponer que esto es un negocio, y como un negocio hay que fortalecerlo, y eso no es penoso que se vea la salud de esa manera. Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo con una mente más empresarial, público y privado. Y de nuevo, público más
promoción con una regulación adecuada. No dejar de regular, pero es regular y promover. Hagamos las dos cosas al mismo tiempo. En su contexto, doctor Castro. Yo quería de pronto dar un par de ejemplos pragmáticos de cosas que hicimos en Colombia hace algún tiempo. En una de mis vidas pasadas, yo fui el director y fundador del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, del IETS. Y cuando empezamos, por ejemplo, a crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Colombia hace una década, pasaba exactamente lo mismo que pasa en muchos países. Había muy poquitos economistas de salud, muy pocos epidemiólogos, muy poca publicación, muy poca producción científica, que como lo vieron en el índice global de innovación, realmente no les fue tan bien. Puesto 99, 132 en talento humano y en producción 113, ahí hay mucho por hacer. Entonces, hacer investigación de tipo agregativo y pragmática, por ejemplo, revisiones sistemáticas de literatura, formar a la gente en epidemiología clínica, en economía de salud, a través de un mecanismo que le sirve al sistema, como es la evaluación de tecnologías sanitarias, fue muy útil. Por ejemplo, la institución empezó solamente con 3 empleados, uno de ellos era yo, y 2 personas más, y era muy pequeña la estructura y finalmente subimos como a 15 personas para poder solventar las necesidades del país de guías de práctica clínica, de estudios económicos, de estudios de impacto presupuestal para informar compra pública, que iba al cuadro básico, etcétera. Y lo que hicimos fue que creamos un modelo de centros de colaboración con las universidades. Entonces, el 30% de las investigaciones pragmáticas para informar al sistema de salud se hacían con recurso propio, capacidad de in-house, y el otro 70% con las universidades. Entonces, universidades públicas, privadas, vinculaban estudiantes de maestría, de doctorado, profesores, recibían recursos obviamente públicos que se canalizaban a través del Instituto para la Investigación, y eso hizo 2 cosas, que formáramos más talento humano a través de las universidades. Entonces ese puesto 99 con toda seguridad tiene que mejorar a un 80, 70, 50, y que se empezara a producir mucho en evaluación de tecnologías sanitarias. Otro ejemplo que habla también de hacer actividades y ser innovadores en procesos es la cuenta de alto costo. Para aquellos que están familiarizados con el sistema de salud colombiano, allí no hay un monopsonio, no hay una caja o un seguro social nacional, sino muchos aseguradores. Estas entidades privadas, pero que manejan recursos públicos del sistema, crearon una cosa que se llama la cuenta de alto costo. Y la cuenta de alto costo tiene un modelo innovador en el que se registran los pacientes de enfermedades de particular interés, entre los que está hemofilia, cardiovascular, trasplantes, cáncer, hepatitis C, y les hace seguimiento y produce datos del mundo real. Panamá pudiera ser un hub productor de datos del mundo real, un productor de información relevante para la región, entre otras cosas. Entonces, me gustaba mucho cuando hablaba, doctor, en la intervención anterior, de todos los puntos donde pueden ser innovadores en talento, innovadores en producción intelectual, innovadores en procesos, en procedimientos, en bienes y servicios también, por supuesto. Solamente para resaltar 2 ejemplos prácticos que les pueden ayudar a orientar los siguientes pasos. Sí, lo que sería un outsourcing en concreto, de tercerizar en otras partes de investigación y con la academia y demás. Bien, pasamos entonces a la pregunta sobre qué papel juegan las alianzas público-privadas para mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores. En este contexto, arquitecto García, ¿qué políticas públicas podemos introducir para fortalecer alianzas que nos permitan avanzar en el acceso de la innovación en salud en proyectos de menor escala? Sí, bueno, procesos de innovación de asociaciones público-privadas requiere primero un marco regulatorio que nos dé la seguridad a la parte privada de dónde invertir mejor los recursos para poder llegar a acciones concretas que mejoren la salud de los pacientes y lleguen a estas innovaciones, ¿no? Pudiéramos trabajar en las afectaciones de la zona. Nosotros tenemos una epidemiología diferente a las otras regiones donde se hacen grandes estudios. Pudiéramos tropicalizar estos estudios y trabajarlos de la mano privada para crear asociaciones y hacer investigación y luego llevar esto a inversiones que produzca resultados que puedan ver los pacientes en estos temas. Sí, lo que llaman el I más D más I. Bien,
Doctor Castro, ejemplos de esas alianzas Sí, público-privadas. hay muchos. Yo empezaría con algunos que han sido liderados por la organización, por Roche directamente. Por ejemplo, a nivel global, incluso en momentos de guerra, la organización apoyó a la República Democrática del Congo, un país muy pobre, para crear oncólogos y para crear centros de excelencia para que se redujera la fragmentación de la atención en salud de los pacientes. En países como en los Emiratos, resulta que en los Emiratos Árabes hay trabajadores, normalmente son personas extranjeras que llegan con permiso de trabajo y tienen inequidad en la atención de servicios de salud, ayudando a crear microseguros para que las personas pudieran acceder a diagnóstico de diferentes enfermedades, incluida el cáncer. Ya no solos como organización, sino agremiados o apoyados con otras iniciativas. La iniciativa Access Accelerated, apoyada por el Banco Mundial y financiada con recursos del sector farmacéutico, ha sido instrumental para que ciudades como Cali, Colombia, aumente la tasa de detección de mujeres con cáncer cervical. En Centroamérica, sin ir muy lejos, en El Salvador, también se ha hecho trabajo importante para mejorar la atención, la educación y enrutar a las pacientes para que lleguen más rápido al diagnóstico. Trabajo como el que se viene haciendo en Centroamérica con CINDE en Costa Rica, para poder lograr voluntades y sentar en la mesa a los actores públicos y privados. Y las dos que mencioné anteriormente son ejemplos donde juntos podemos construir más. Hay una cosa importante que se nos olvida, y es que en nuestra región estamos en un punto en el que somos países sándwich en el medio. Ni tan pobres para que nos den subsidios y nos pongan recursos donados para desarrollarnos, ni tan ricos para tener capacidades suficientes para sostenernos. Entonces ahí es importante juntar voluntades y todas las manos para salir adelante. Me ha gustado lo del término Nini, en otro contexto. Doctor Ortega, el doctor Castro nos ha dado un ejemplo de asociaciones público-privadas regionales. Usted, el caso de Panamá. Tú me haces una pregunta y yo te contesto otra cosa, Ivonne. Yo creo que en Panamá hay ejemplos interesantes de innovación. Existe una ley de APPs reciente, por ejemplo, que hay que tomar ventaja. Ya lo mencioné, está en la zona franca, las zonas libres, la ley SEM. Creo que todo está, la ciudad del saber, todo está ahí. Pero una de esas innovaciones son las AIPs, son las asociaciones de interés público. Se crea la ley 39, que identifica áreas de desarrollo y le da la gobernanza y la flexibilidad financiera, y estas son básicamente entidades privadas, financiadas por el Estado panameño, que esperamos que eventualmente en el futuro sean totalmente independientes, hagan un spin-off del Estado y puedan ser instituciones standalone. Ahí estamos creando hoy un centro de investigación y desarrollo de vacunas que está bastante avanzado, donde tenemos el financiamiento, tenemos el edificio, tenemos las colaboraciones nacionales e internacionales, y vamos en camino de poder potencialmente establecer la manufactura de algunas vacunas. Tenemos acuerdos ya de ofertas de vacunas para COVID-19 autorizadas y que se están utilizando a nivel internacional. Y ese es un modelo de asociación de interés público, donde el Estado panameño dijo, esto es importante, hagámoslo. Y hay otras, está Indicasat, desde hace 20 años, es una de las instituciones más productivas de datos científicos en el país. Creo que, lógicamente, tenemos que reevaluar lo que estamos haciendo pospandémicamente, no podemos hacer lo mismo, pero dentro de ese mismo modelo, bueno, está Senamep, hay 350 infoplazas en el país para la transformación digital. Acabamos de crear Indicatic, Instituto de Investigaciones en temas de tecnología de la información y comunicación. Hoy vamos a anunciar el nuevo director, hicimos una búsqueda internacional, tuvimos 32 candidatos de España, de Francia, de Egipto, de Venezuela, de Ecuador y de Panamá. Hay un candidato ya, hoy lo vamos a anunciar y van a poder saber quién es el director de Indicatic, que es parte de Panamá Hub Digital. Son ejemplos, pero esto nació del sector público, no nació del sector privado. Nació del sector público identificando una necesidad, creando la ley. Eso se puede hacer. Y creo que tenemos que alinearnos también con lo que sucede en la Asamblea, ¿no? Creo que las leyes deben de llegar allá cuando se consultan ampliamente, o las propuestas de ley ampliamente,
para que todos nos beneficiemos. Y eso es importante, alinearnos es crítico. Yo creo que es parte, creo que compartimos todos, también de la sociedad civil, de diferentes gremios, de los científicos, de la academia, de poder impactar en las leyes para aplicar a políticas públicas, pero todo basada en evidencia. Esto es muy importante. Bueno, con esto hemos concluido las preguntas y a manera de conclusión de esta mesa rápida, es importante la oportunidad histórica que tiene Panamá en estos momentos. Yo creo que la pandemia, y coincidimos todos, ha sido un acelerador para que se den muchísimas cosas que no se daban antes, por un lado. Por otro, a poner a la ciencia como un protagonista y no como parte del servicio. Y importante es que en todos los contextos este conglomerado y este hilo de academia, el sector privado, el sector público, lo que se aprende en la región y verlo más en un contexto regional, como bien comentaba el doctor Castro, estamos en una región sándwich, somos un área que tenemos muchísimas cosas en común y tenemos que aprovechar todas las capacidades logísticas, como ya han comentado, los diferentes hubs que se están pensando y que se están evaluando y que se tienen adelante, las experiencias de las diferentes AIP, e incrementar sobre todo la comunicación y la apertura de la data para mayor investigación local, porque algunas veces tratamos de traer cosas en otros lados exitosos, pero que no funcionan en el modelo panameño. Y una palabra que comentó Gabriel, que nosotros también hablamos acá, es de la tropicalización, tanto de la investigación como lo que se hace en Panamá. Hay que hacerlo made in Panama, una cosa de esta manera. Entonces, agradecemos el tiempo que nos han prestado en esta mesa. Esperamos que haya sido un hilo conductor y que vaya en secuencia con lo que se espera para el panel número 3. Y muchas gracias.